Muy buenas tardes, chicos. Buenas Bienvenidos tardes, profe. en este caso del bloque número 1, la lírica a través del tiempo. ¿Sale? En este caso ya estamos casi a punto de terminar este bloque y pues vamos a ver pues dos partes muy importantes, ¿verdad? Primero quiero empezar leyendo este poema. Vamos a leer, aunque sean unos 3 estrofas de este poema que se llama Hombres necios que acusáis, por la escritora Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que anteriormente la hemos recordado, sus poemas anteriormente en el transcurso de la historia, ¿verdad? De México, y la importancia que tuvo este personaje. Bueno, voy a empezar. Hombres acusáis a la mujer sin razón. Ver que sois la ocasión, lo mismo que culpáis. Y con ansias sin igual solicitar su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el dueño de vuestro placer reloj al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia, queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais, y en la posesión lucréis. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falta de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlados si os queréis bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es grata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y otra culpáis por fácil culpáis. Vamos a dejarlo hasta acá porque sí está un poquito larguito el poema, ¿sí? Ese es un poema de Sor Juana Inés de la Cruz y pues vamos entonces a empezar con el siguiente tema, ¿vale? Pero antes de entrar a las figuras retóricas, vamos a recalcar un tema que con anterioridad ya habíamos visto, ¿verdad? Que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. ¿Se acuerdan que anteriormente yo les había comentado? Por ejemplo, mi vida depende de un hilo. ¿Será que realmente tengo un hilo tal vez aquí en el cuello y que estoy a punto de ahorcarme? No, ¿verdad? No. No pasa. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando el lenguaje connotativo. ¿Qué quiere decir el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo? El lenguaje denotativo es aquel como tal que vamos a sacarlo dentro del diccionario, ¿sí? Por ejemplo, hilo. ¿Qué significa la palabra hilo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra hilo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra hilo? Hilo. Vamos a buscarlo. Es fibra elaborada, muy delgada, flexible y de longitud variable, que se obtiene de una materia textil de origen natural, artificial o sintético. Se utiliza para coser y para tejer. Ok. Cuando yo digo, mi vida depende de un hilo, ¿será que realmente estoy hablando de un hilo? No, ¿verdad? Sino más bien habla
sobre una situación. En este caso, la palabra hilo no la estamos tomando en su definición denotativa. Denotativa, su definición es fibra elaborada, ¿verdad? En cambio, hilo la estamos utilizando de una forma connotativa, que va a depender mucho de cómo la manejemos, del contexto en el que estamos, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos la parte del lenguaje connotativo. En este caso, la palabra hilo tiene un significado, una situación, ¿sí? Mi vida depende de un hilo. Ok, mi vida depende de una situación. Entonces, ahí tenemos la primera diferencia entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Para poder empezar y continuar, entonces vamos a tener claro esta parte de las figuras retóricas. Las figuras retóricas es prácticamente, pues, el lenguaje connotativo, ¿sí? Son formas de construcción del texto que se desvían del uso habitual del lenguaje, con lo que se crean diversos tipos de efectos, ¿sí? Vamos a tener 3 niveles. ¿Cuáles son? El fónico, o sea, la forma en la que hablamos. Morfosintáctico, o sea, la forma en la que escribimos. Y nivel léxico-semántico. Léxico es las palabras que escribimos, ¿sí? Las palabras que nosotros utilizamos. Entonces, el nivel fónico es el primer nivel. Fónico, fono, recuerdan de fono, de sonido, ¿sí? Morfosintáctico, morfo es la forma, estamos hablando de la forma, y sintáctico de la forma en la que se escribe. Y léxico semántico, que es el tercer nivel, estamos hablando de más bien del vocabulario y las palabras que vamos a utilizar, ¿va? Entonces tenemos lo que es a la aliteración. Bienvenida, Ercilia. En el primer nivel, que es el nivel fónico, vamos a tener a la aliteración. Esta consiste en la repetición de un sonido, ¿sí? ¿Para qué? Para producir un efecto acústico. Félix, ¿me ayudas a leer este pequeño verso? Bajo, Félix. ¿Qué pasó, profe? ¿Me ayudas a leer el último verso, el único verso, por favor? Que dice bajo. Bajo el ala aleve del leve abanico. Ok. ¿Qué entendemos como aliteración entonces? Como aliteración estamos diciendo que en la repetición de sonidos. En este caso, ¿cuál es el sonido que más se repite? Y está marcado con rojo. Rosa María, ¿qué letra es? Mande, profe. ¿Qué letra es la que se repite? O el sonido. Es la L. La L, ¿verdad? Bajo el Sí. ala, aleve, el leve abanico. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la primera figura retórica, la aliteración, que va en la repetición de sonidos. ¿Vale? Ese es el principal característica. Pues vamos a irnos un poquito rápidos porque si son bastantes, son como 20, pero nos vamos a ir muy, muy rapidito. Y como siguiente tenemos a la
paranomasia. ¿Sí? La paranomasia dice que consiste en la proximidad de palabras cuyos fonemas son semejantes, ya sea por una raíz etimológica o por casualidad. ¿Sí? Dice, el erizo se eriza, de risa, de risa. ¿Qué quiere decir acá? El erizo se eriza, de eriza, de risa, de risa. ¿Qué es un erizo? ¿Qué es un erizo? Es un animal, ¿verdad? Iriza. Irizar es producir un efecto de arco en la piel de los animales. Ya ven que hay algunos como la cebra, por ejemplo. La cebra tiene líneas. Eso es un efecto de irizar. Irizar. ¿Vale? Eriza. ¿Sí? Eriza. Es eriza. Eriza es esa sensación cuando, me dio escalofríos, ¿no? Y se me erizó la piel, se pone diferente, ¿no? Cuando tienes un escalofrío. ¿Y qué nos lleva a la siguiente? ¿Verdad? Se riza, ¿qué es risa? Con Z. El cabello, es encolochar, ¿verdad? De risa, de sonreír. ¿Ya se dieron cuenta la paranomasia? Bueno, entonces aquí tenemos palabras muy, muy semejantes que al final de cuentas todas son diferentes, pero que al momento de hablarlas, de decirlas, tienes que tener mucha atención para poder entender. ¿Vale? El erizo se eriza, se eriza, se riza, se riza. ¿Sí? Hay que tener una pequeña habilidad para poder entenderlo, ¿no? Ok, estamos diciendo que la aliteración es por letra y por sonido. Y aquí es más bien por palabra que se asemeja. ¿Va? Bueno, entonces vamos al siguiente nivel, que es el morfosintáctico. Y vamos a empezar con el primero, que es el encabalgamiento. ¿Sí? ¿Qué nos dice el encabalgamiento? El encabalgamiento nos dice que se produce cuando la construcción gramatical rebasa los límites del verso y se desborda abarcando una parte del verso siguiente. Y aquí tenemos una pregunta, la pregunta principal. ¿Y hemos de llorar porque algún día sufriremos? ¿Esto qué quiere decir? Que el primer verso debería de terminar en la palabra sufriremos y que debe ser un solo verso, pero como está muy largo, lo pasamos al siguiente. Por lo tanto, el segundo verso está compuesto de dos diferentes ideas. ¿Sí? Esto es el encabalgamiento. Cuando no nos cabe todo el verso en una sola línea, pues parte de ese verso lo enviamos a la siguiente. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando del nivel morfosintáctico. Y al final de cuentas, esto va a afectar en la forma, en cómo escribimos. ¿Sale? Después tenemos al hiperbatón. Al hiperbatón, perdón, porque tiene el acento. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en la construcción, en la alteración del orden en que se considera habitual y lógico de las palabras de una oración. ¿Qué quiere decir? Que vamos a cambiar de lugar
algunas palabras. ¿Vale? Piramidal, funesta, de la tierra nacida, sombra al cielo, encaminada de vanos obeliscos, punta altiva. Escalar pretendiendo las estrellas. ¿Cuál es la palabra que no coincide? Obeliscos, ¿verdad? La palabra que no coincide es obelisco. Debe de ir en otro lugar. Por lo tanto, eso es el hipérbato, que no sigue una estructura gramatical correcta, ¿sí? Y eso hace que sea muy difícil de entender, ¿sí? Sino que debe de ir en otro lugar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sería punta de obeliscos, ¿verdad? Esa sería la forma correcta de cómo escribirlo. Pero como estamos viendo el hipérbaton, entonces no sigue esa estructura, ¿sí? ¿Ya vieron a lo que me refiero? Vamos al siguiente, al quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? Dice que se colocan cruzados los elementos de dos preposiciones. Vamos a leer, dice, mi razón es al par, luz y firmeza y luz como el cristal de roca. ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se repite? Ercilia. En el primero, Luz luz y firmeza. ¿Pero qué otro? y firmeza. Ajá. En el primer verso, si se dan cuenta, termina luz y firmeza. Y en el segundo verso tenemos firmeza y luz. O sea que se cruzan los elementos. A eso nosotros le vamos a llamar quiasmo. ¿Vale? Vámonos al siguiente, que es la anáfora. En la anáfora dice que consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de dos o más versos. Dice, la tierra más verde de Bueno, huerto, tía. la tierra más rubias de mies, la tierra más roja de viña. ¿Cómo inician todos los versos? Mande. ¿Qué palabra utiliza? ¿Cuál es la palabra que se repite, Miguel Ángel? Active su micrófono, Miguel Ángel. ¿Cuál es la palabra que se repite? A ver, no sé, profe, no lo entendí bien. Dice que la anáfora es la repetición de una o más palabras al principio de los versos. Dice, la tierra más verde de huertos, la tierra más rubia de mies, la tierra más roja de viña. ¿Qué palabras es la que se repite en la primera, en el segundo y en el tercer verso? ¿Qué palabra es la que se repite aquí, aquí y aquí? La tierra. La tierra, exactamente. Entonces, la anáfora es la repetición de una palabra en todos los versos o en algunos versos, ¿vale? Entonces, esa es la anáfora. Muy bien. Tenemos a lo que es el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Dice que es la repetición de una misma estructura de la oración, pero con una ligera variación. Vamos a ver, vamos a leerlo. En las pálidas tardes,
cuenta una amiga. Las historias secretas llenas de poesía. Lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas. Lo que vaga en las nieblas, lo que sueñan las niñas. En este caso no se repite en toda la estrofa, ¿verdad? A comparación de la metáfora sí, en el paralelismo no. ¿Cuál es la palabra que se repite? Lo que. Pero como no se repite en todas las estrofas, entonces, perdón, en todos los versos, estamos hablando del paralelismo, ¿vale? Entonces, esto es el paralelismo. En la anáfora se repiten todas. Y en el paralelismo se repiten partes de la estrofa, ¿va? O sea, se parecen. Como siguiente tenemos a lo que es al asíndeton. Dice que es la ausencia de los signos de puntuación. Creo que ustedes utilizan esta figura retórica, ¿verdad? Siempre. Aunque no utilicen, aunque no estemos escribiendo, pues un texto lírico, ¿verdad? Porque se les olvida los signos de puntuación. ¿Verdad? O sea, que no hay ni una coma, no hay ningún punto. ¿Sí? No hay tiempo que perder. Ya viene la golondrina monotémpora. Trae un acento antípoda de lejanías que se acercan. Vienen vienen gondoleando la golondrina. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces en el asíndeton? Asíndeton, la falta o la ausencia de signos de puntuación. Creo que esa no tiene mucha dificultad, ¿verdad? Vámonos al siguiente. Y aquí ya vamos a empezar con el siguiente nivel, que es el léxico semántico. ¿Sí? O sea que aquí vamos a empezar a modificar el significado de las palabras. ¿Sí? Eso quiere decir léxico semántico, que ya no va a ser como palabra, más bien va a ser el significado de las palabras. Y aquí es donde se complica. ¿Por qué? Porque ahora ya una palabra ya no tiene un significado, sino ya tiene varios, ¿verdad? El primero que vamos a encontrar es el símil o también llamado de comparación. Pues en este consiste en la comparación de dos objetos o realidades que coinciden con alguna cualidad y se relacionan mediante un nexo. Como ejemplo tenemos, la noche escoge sus uñas como el leopardo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál sería como tal? ¿Cómo le entienden ustedes? Estamos hablando de la comparación. Y la noche encoge sus uñas como el leopardo. ¿La noche tiene uñas? Cuando anochece, ¿ustedes miran alguna uña? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué compara? Aquí el verbo es encoger. ¿Qué es encoger? Hacer más pequeño, ¿verdad? ¿Cuál? Las uñas. ¿Y lo compara con qué? Con el leopardo. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un gato en su casa, ¿qué pasa con las uñas? Que va a depender de la situación que las uñas las saca y las mete, ¿verdad? De sus patitas. Entonces, ahí estamos comparando una habilidad del leopardo con lo que quiere decir las noches, la noche encoge sus uñas. ¿A qué creen que se refiere?
de que todo ya se vuelve más tranquilo, ¿verdad? O que desaparece alguna situación o algo, cuando ya pasa el tiempo o cuando llega la noche de forma literal, pues todo se tranquiliza, ¿verdad? A eso se quiere decir. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la simil o comparación. Otra, por ejemplo, es sus ojos son un lucero de luz. ¿Será que sus ojos brillan o qué? No, ¿verdad? No brillan en la noche. No son unas lámparas. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Ya se dieron cuenta a lo que vamos llegando a la parte de la dificultad? Entonces ya vamos a empezar a ver esta parte de los significados. Los ojos son como un claro de luz o un lucero de luz, ¿verdad? Quiere decir que sus ojos son bonitos o que son claros, ¿verdad? Eso quiere decir. Por ejemplo, a ver, voy a anotar acá. A ver, voy a dibujar. Con mucha imaginación, piensen que esta es una ventana. ¿Qué significa esta ventana? ¿Qué puede significar una ventana? ¿Qué puede significar una ventana? ¿Qué puede ser para ustedes una ventana? Va a depender de cada uno de ustedes, ¿sí? Para algunos una ventana puede representar la libertad, para otros puede representar una prisión, para otros puede representar la naturaleza desde un punto de vista, para otros puede representar la enfermedad, para otros va a representar lo que ellos quieran expresar, ¿sí? O sea, esa es una ventana, pero va a depender de la visión y de la perspectiva y de cómo tú te sientes en este momento, le vas a dar un significado. Y eso es la comparación, ¿sí? Que algunas palabras podemos utilizarlas para expresarnos, cómo nos sentimos, ¿sí? Bueno, vámonos a la siguiente. A ver. Y ahí se quedó la ventana. Vámonos a la siguiente, a la metáfora. La metáfora es una de las que más vamos a utilizar de aquí en adelante. Y es la que más se utiliza, pues, en el texto libre. Dice que es la relación de identidad o semejanza que se establecen entre dos términos que tienen algún parecido. A la diferencia del símil o del anterior que acabamos de ver, no utiliza un texto para relacionar palabras. Por ejemplo, y fueron en la tarde las claras agonías. El sol, un gran escudo de bronce. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es la metáfora? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la semejanza? Aquí la semejanza está en las claras agonías. ¿Qué quiere decir claras agonías? Quiere decir que estaba sufriendo en ese tiempo, ¿no? Las tardes, digamos que tenía un momento en el que sufría. El sol, un gran escudo de bronce. ¿El sol a qué se refiere? ¿A qué se refiere un gran escudo de bronce? Quiere decir que el escudo de bronce va a ser no como tal una un, algo material, ¿verdad? Sino que va a ser más bien algo sentimental, ¿sí? Es aquí que utilizamos a la metáfora y que tenemos que entender y tener también un amplio sentido de vocabulario, porque si no llegamos a entender una palabra,
que nos da dificultad. Si no la entendemos de una forma literal, o sea, que no me sé la definición, desde la parte de literal, por decirlo así, el significado de una palabra, cuando yo la veo en una palabra, en una oración, si no la entiendo literalmente y todavía no sé cómo encontrarla contextualmente, entonces se nos va a dificultar. ¿Vale? Hay mucha precaución con esta parte de la metáfora. Vámonos al siguiente, que es la metonimia, que dice que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que aguarda una relación o contigüedad o proximidad temporal, causal o espacio. Las proas vinieron a fundarme la patria. ¿Qué quiere decir proas? ¿Qué quiere decir patria? ¿Qué quiere decir cada una de esas palabras? Aquí le cambiaron de nombre a las cosas. ¿Qué quiere decir proas? La proa es la parte de enfrente de un barco, ¿sí? Es la parte de enfrente. Las proas vinieron a fundarme la patria. ¿Qué es fundar? Establecer algo, ¿verdad? O crear algo. Un organismo. ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria? Es un país, ¿verdad? O también puede ser un lugar, pero también puede ser patria, también puede ser un sentimiento, ¿sí? Puede ser un sentimiento nacionalista. Por ejemplo, Miguel Clara es muy patriota, ¿verdad? ¿Qué quiere decir patriota? Buenas. Es No, no tenemos ahorita. sentimental a Sí, no hay. su país, ¿verdad? Que es muy sentimental hacia su país. Permítame tantito. En el siguiente tenemos lo que es la antítesis, o también llamado contraste. ¿Sí? Tenemos a la antítesis, o también llamado contraste. Y esta es muy especial. ¿Por qué? Porque esta la utiliza mucho un cantante que se llama Arjona. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a Arjona? ¿No? Bueno, los invito a escuchar a Arjona y van a ver que Arjona utiliza mucho esta parte de la antítesis o contraste. ¿Por qué? Porque enfrenta actitudes, acciones o conceptos con significados opuestos. Dice en el ejemplo, detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce fricción por quien penosa vivo. ¿En dónde está la antítesis? Dice, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. En el tercer verso, ¿cuál es la última palabra? En el tercer verso, ¿cuál es la última palabra? Muero, ¿verdad? Y en la cuarta, aquí en la cuarta, ¿cuál es la palabra? Vivo. Entonces, estos dos son contrarios. Aquí vemos la antítesis, ¿vale? Vámonos con la siguiente, a la paradoja. Dice que la paradoja es la unión de ideas aparentemente contradictorias que evita la reflexión.
Habla la casa porque está callada. ¿Cuál es la paradoja? ¿Qué nos dice la paradoja? Unión de ideas aparentemente contradictorias. ¿Cuáles son las palabras contradictorias? Tenemos aquí, ¿qué palabra? Habla, ¿verdad? Y callada. Habla la casa porque está callada. ¿Sí? Aquí tenemos una paradoja, porque aquí mismo se contradice, ¿sí? Y al final de cuentas es algo ilógico. ¿Cómo va a hablar algo que está callado, verdad? Esa es la paradoja. Que se contradice y a la vez es ilógico, ¿sí? Tenemos al siguiente a la personificación o también llamada prosopopeya. Dice que a esta es cuando una característica humana puede ser representada en objetos y en animales. ¿Sale? Ejemplo, permítame tantito. Por ejemplo, tenemos, mi corazón percibe, sueña y presume. Su corazón percibe. ¿Qué percibe? Sueña. ¿Acaso tiene cerebro el corazón? Presume. ¿Tiene algo físico el corazón? ¿A qué se refiere? Mi corazón percibe, sueña y presume. Aquí el objeto es mi corazón. Pero no quiere decir que sea un objeto, o sea, el corazón como tal, el corazón físico, sino que se refiere a una característica humana. Mi corazón percibe, o sea, ¿qué quiere decir? Que esta persona tiene sentimientos y por eso percibe los sentimientos, sueña sentimientos y presume, o sea, que puede expresar sentimientos. No porque el corazón físico lo pueda hacer, no, sino que es una característica humana, ¿sí? A eso es lo que nos referimos con la prosopopeya o también llamada personificación. Ya vamos a terminar. Y vamos a la última. A la última tenemos la sinestesia. ¿En qué consiste esta? Dice que consiste en unir sensaciones que permiten pertenecer a campos sensoriales distintivos. Vamos a ver un ejemplo. Y como envuelta en oro tejido de gasa, la tristeza de verde suspira y pasa. En la cadencia fina, como un perfume. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va a ser más bien de sensación, de lo que tú puedes sentir. ¿Qué palabras nos ayudan a sentir en el primer verso? Y como envuelta en oro tejido en gasa, o sea que es algo muy costoso, algo que se siente fino, ¿sí? Tejido en gasa, o sea que debe sentirse algo muy suave, ¿sí? La tristeza de Verdi suspira y pasa. ¿Qué quiere decir? La tristeza, ¿sí? Aquí en este caso es el sentimiento de la tristeza. ¿Qué quiere decir suspirar? ¿Qué es suspirar? ¿Verdad? Ese sentimiento que va y viene, ¿sí? Que sale de tu ser. Suspira y pasa. O sea que va por momentos. O sea que en el momento que se acuerda de su tristeza, pues se siente mal.
pero al ratito ya se vuelve ya pasa, ¿no? O sea, ya, next, siguiente. En la cadencia fina como un perfume. ¿Qué quiere decir en la cadencia fina? Aquí se está refiriendo cadencia fina. Quiere decir, cuando ustedes se ponen un perfume, se lo ponen en su ropa, ¿verdad? Y al final del día, ustedes se quitan la blusa o se quitan la camisa y la huelen, ¿sí? ¿Qué sienten? Muy, pero muy, muy, muy leve. Huelen su perfume, ¿verdad? Lo pueden sentir, lo pueden percibir. Eso significa cadencia fina. O sea, que los residuos de los sentimientos, en este caso la tristeza, ¿sí? En este caso estamos hablando de la tristeza, queda un pequeño rastro de tristeza. A eso se refiere la sinestesia. O sea, es muy difícil, muy, muy, muy difícil de manejar, de controlarlo, por decirlo así, al momento de escribirlo. ¿Va? Bueno, y las actividades de esta semana número 3. Voy a enviar un formulario en Google Form, ¿sí? Un formulario sobre este video, son 5 preguntitas. Ustedes van a tener que contestar en el formulario de Google Form y enviar. ¿Sale? Entrega el día viernes. Recuerden, siempre las entregas son los días viernes. ¿Va? Ya nada más nos queda una semana y prácticamente con eso estamos terminando ya el material del primer parcial. Y en la siguiente clase vamos a trabajar, ¿sale? Va a estar un poquito más dinámica. Ustedes van a tener que crear entre ustedes un pequeño poema. Aquí de forma virtual, ustedes van a crear un poema, ¿sale? Voy a dejar de proyectar. Vamos a crear grupos. Profe, Dígame. este viernes se va a entregar la actividad. Espérame tantito. Entonces, la actividad se entrega el día viernes. Recuerden, siempre los días viernes. Si tienen tareas atrasadas, pueden pedirme el link para poderlo. ¿Sale? Todavía tienen la posibilidad de poderse regularizar. ¿Sale? Entonces, con esto estamos terminando el tercer parcial. Ya los quiero ver ya en tercer parcial, ¿verdad? No, con esto estamos terminando el primer bloque, perdón. El primer bloque, y la próxima clase vamos a trabajar, vamos a hablar sobre algunos, no hemos terminado todavía, pero vamos a hablar sobre algunos poetas, ¿vale? Vamos a hablar sobre Gabriela Mistral, vamos a hablar sobre Benedetti, Cuauhtémoc, vamos a hablar sobre esta poeta que es de Comitán, no me acuerdo, Belisario Domínguez, ¿sí? Y vamos a buscar por ahí un poeta ocosinguense para que ustedes lo conozcan y podamos trabajar con un poquito, ¿no? Conocer a unos poetas, ¿sí? Hablar sobre algún poema, de leerlos, de analizarlos, ¿sí? Los más importantes. Vale, entonces dejamos hasta acá porque ya me estoy quedando un poquito afónico. Una disculpa, la semana pasada no pude conectarme, igual porque estaba enfermo y aún lo sigo. Pero ya verán, por estar con ustedes. Vale, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Yo quería preguntar. Adiós, profe.